A continuación, explicaremos cómo funcionan los Index Organized Tables para usarlos en bases de datos. ¿Por qué existe esta tecnología? Un índice ejecuta una sentencia en SQL usando solo los datos redundantes almacenados en el índice. Los datos iniciales en la tabla original o tabla heap no son necesarios. Si llevamos eso a otro nivel y ponemos las demás columnas que pide la consulta en el índice, entonces, ¿para qué se necesitaría la tabla? Algunas bases de datos pueden usar el índice como una tabla primaria de almacenamiento. En Oracle se le conocen como Index Organized Tables o IOT. ¿Qué son, cómo funciona y cómo se aplica esta tecnología? Un Index Organized Table tiene su propia manera de estructuración, almacenamiento e indexación de los datos. Este tipo de tabla es almacenada en una variación de la estructura del índice B-Tree. Este índice está construido a partir de la llave primaria de la tabla, y cada entrada del índice almacena también una columna de valores no llave. Además, es de una forma dinámica, pues estas filas pueden moverse de un lugar a otro para preservar el orden establecido. Esto es posible porque las filas no tienen un row ID físico, sino uno lógico. Veámoslo a continuación. En contraste a una tabla heap, que almacena las filas en ningún orden y posee un row ID para buscar las filas en la tabla correspondiente, aquí es común que cada fila se encuentre en bloques diferentes. En cambio, las filas de las tablas organizadas por índice no tienen una dirección física estable, sino que mantienen los datos en orden en las hojas del B-Tree, a partir de la llave primaria. Esto hace que las filas estén comúnmente juntas, en un mismo bloque. Por lo tanto, para una tabla organizada por índice, el clustering factor es comúnmente igual al número de bloques para la tabla. La idea central de este tipo de tablas es evitar tener que acceder a un segmento de la tabla. Lo importante a dejar en claro es que el índice se convierte en los datos y los datos en el índice. Por otra parte, también es posible almacenar una parte de los datos en un segmento de overflow, por si no necesariamente queremos que toda la tabla sea parte del índice. Recordemos que si se almacena mucha información de la fila, las filas ocuparán mucho espacio del bloque, por lo que se ocuparán más bloques para almacenar todas las filas, y eso disminuye el clustering factor tan genialoso que teníamos. Por ello, se puede recurrir a un segmento de overflow para almacenar las columnas que no se desea que pertenezcan al índice, asignándoles un row ID para que se pueda acceder a ellas, manteniendo así el clustering factor. Con esto se tendría la llave del índice más columnas no llaves almacenadas en el índice más otro conjunto de columnas no llaves que se encuentran mediante un row ID al segmento de overflow. Pero si utilizamos este segmento, el beneficio de tener las tablas organizadas por índice desaparece, pues lo que queremos es acceder a la información en un solo I/O, a menos que el segmento se acceda muy rara vez. Lo mismo sucede con los índices secundarios que pueden construirse a partir de la columna del row ID. Con esto se tendría que acceder a dos segmentos o más, y en sí, eso no es el beneficio que buscamos. Ahora, explicando mejor el row ID, este se compone de dos partes, una suposición referenciando el bloque que contiene la fila en el tiempo que se insertó y el valor de la llave primaria. Una visita a la tabla por el row ID lógico primero sigue la suposición, esperando encontrar aún la tabla en el bloque en la que estaba el tiempo de inserción. Si la suposición es correcta, se accede a la fila con un solo I/O, pero como esta suposición no se actualiza cuando ocurre alguna modificación, entonces si la suposición es incorrecta, el número de I/O será más o igual a 2. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Las tablas organizadas por índice son útiles cuando distintas piezas de código deben almacenarse juntas o cuando los datos deben almacenarse en un orden específico. Además, cuando los datos son accesados normalmente por llave primaria, así las lecturas basadas en la llave siempre devuelven los datos en orden, y es útil para optimizar operaciones de order by. También cuando todos los datos pueden almacenarse en la estructura del índice. Esto implica que sirve mucho en tablas pequeñas, puesto que
Al guardar una fila en un IOT, es recomendable que no ocupe más del 50% del tamaño del bloque. ¿Por qué debo utilizarlo? ¿Qué ventajas me ofrece? Las tablas organizadas por índice proveen un acceso rápido a las filas de la tabla organizadas por llave primaria o un prefijo válido de la llave. Una vez que la búsqueda encuentra el valor de la llave, el resto de los datos está presente en el mismo lugar, por lo que elimina el IO de la operación de seguir el row ID hasta los datos de la tabla. El acceso es realizado estrictamente con un solo IO en una sola estructura. También nos ofrece una reducción de los requisitos de almacenamiento. Esto, pues las columnas llave no son duplicadas tanto en la tabla como en el índice. Evita el gasto de espacio de un índice separado solo por llave primaria y además no se ocupa de almacenamiento adicional para los row IDs. Por último, nos ofrece una mejor organización para bases de datos que ocupan estar disponibles 24/7. Se puede organizar la tabla reconstruyendo sus índices secundarios y además esta tarea puede hacerse online. ¿Dónde puedo utilizar? Algunos lugares de aplicación para las tablas organizadas por índice son ideales para aplicaciones OLTP que requieren acceso rápido a la llave primaria y deben tener una alta disponibilidad. Además, son adecuados para el modelado de estructuras de índices específicos de aplicación. Por ejemplo, la información basada en el contenido de recuperación de aplicaciones que contiene texto, imagen y datos de audio requieren índices que puedan ser modelados de manera efectiva, usando tablas organizadas por índices invertidas. Un componente fundamental de un motor de búsqueda en Internet es un índice invertido que puede ser modelado utilizando tablas organizadas por índices. Veamos algunos ejemplos, pero primero recordemos cómo funcionan las tablas heap, para notar bien la diferencia entre un Index Organized Table. Tenemos una Heap Organized Table en la cual, si bien se puede realizar inserciones en tiempo constante, el verdadero problema surge al consultar los datos ya que se encuentran en desorden. Una solución simple sería ordenar la tabla físicamente sin ayuda de una estructura auxiliar, lo cual significaría una reestructuración de todos los datos en el peor de los casos, con la inserción de una nueva fila. Además, para realizar búsquedas aquí, se tendría que leer toda la tabla utilizando un Full Table Scan. Lo que nosotros buscamos es una forma más rápida de ejecutar y devolver el resultado de la consulta. Para eso tenemos los Index Organized Tables. Acá mostramos un boceto de creación de un IOT, en la cual es muy similar a la creación de una tabla en Oracle, simplemente se le debe agregar la cláusula Organization Index. También la cláusula Including, usado para especificar columnas no llave que serán guardadas en el segmento de overflow. En el ejemplo básico, creamos una tabla llamada Registro Index con 4 atributos: carnet, nombre, apellido y escuela. Carnet y nombre son parte de la llave primaria de la tabla, pero queremos incluir apellido y escuela en el segmento de overflow, por lo que los colocamos en la cláusula Including. Para mantener la tabla de forma ordenada, se usa un B-tree que mantiene los datos ordenados por medio de su llave primaria y las columnas extras de la tabla en las hojas. En este caso, nuestro árbol debería mantener la columna carnet y nombre. Buscar en un árbol B+ toma un tiempo logarítmico, el cual es mucho menor a realizar una búsqueda secuencial. Sin embargo, si se desea acceder a los datos en las hojas de forma más rápida, se recomienda no tener todas las columnas de la tabla en las hojas, ya que disminuye el clustering factor. Por ello, se puede recurrir a un segmento de overflow para almacenar las columnas que no se desea que pertenezcan al índice, asignándoles un row ID para que se pueda acceder a ellas, mejorando así el clustering factor de las filas almacenadas en el B-tree, como lo hicimos en apellido y en escuela. Por último, así si nos pidiesen el nombre y el carnet del estudiante Alvin, solo tendríamos que acceder al índice y en él mismo se encontraría todo el resultado de la consulta. Por eso este es el beneficio que nos otorga los Index Organized Tables.